Salmo envejecido, ¿no? Bueno, es un placer estar con ustedes en este fin de semana. El año pasado Pastor Leo me había invitado a venir, pero después hubo un cambio a las fechas por el Festival de la Uva o de la Viña, y no pudimos estar en este lugar, pero Dios es bueno y fiel, y en su tiempo nos dio la oportunidad de venir otra vez a este lugar. Así que gracias, Pastor Leo, gracias, Pastor Carlos, por esta invitación. Es mi tercera vez que estoy en Mendoza. Entre los años 2013 y 2015 estuvimos nosotros, mi esposa y yo, adhiriendo a la primera iglesia de Calvary en nuestro país, Uruguay. Digo nuestro porque también está el pastor Marcelo, que quedó a cargo de la obra y que ustedes conocieron, ¿verdad?, en los últimos 2 años, y entiendo que lo quieren más que a mí ahora, y estoy un poco celoso, pero bueno, yo sé que los celos no es un fruto del espíritu, así que me tengo que arrepentir, ¿verdad? Pero estuvimos en el 2014, 2015, cuando recién comenzaban las conferencias en este lugar, con la bendición de estar con mi esposa, Silvia, y también con mi hijo menor, Giovanni, que hoy tiene 30 años de edad. Así que es un placer estar aquí con ustedes. Más que un placer, es una bendición, y ver el fruto de Dios en esta preciosa ciudad, y ver los hijos, ¿verdad?, que están saliendo fruto del ministerio de aquellos que se comprometieron con el llamado del Señor en esta ciudad. Cuando vi el programa, decía 18:30 a 20:15, y dije, caray, voy a tener que agregar el Salmo 119 a mi mensaje. 176 versículos, nada más, ¿verdad? 22 estrofas, 8 versículos cada una, pero dije, no, primero tiene que haber un tiempo de alabanza, ¿no? Así que olvidémonos del Salmo 119. Bueno, mientras abren sus Biblias ahí en el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación, el libro de el descorrer el velo, y esa gomita que se me cayó es para mantener firme mi Biblia, que la tengo desde 1978, mi Biblia de estudio. Sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, se me dio la oportunidad de compartir Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, que es el comienzo del mensaje a las 7 iglesias, y es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Así que vamos a orar. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, el libro 66, para aquellos que estén en otro lugar en estos momentos, pero oramos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias en este día por la vida, gracias por esa esperanza de vida eterna que reina en nuestros corazones. Que al final de nuestras vidas, Padre, podemos recibir el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Te damos gracias por su sacrificio, te damos gracias por su resurrección, te damos gracias también por haber dejado este libro para nosotros, especialmente que estamos viviendo en los últimos tiempos. Padre, una bendición especial sobre cada persona que se ha acercado aquí en esta tarde. También te pido por adelantado que bendigas a cada uno de mis colegas que seguirán presentando tu palabra, recorriendo estas 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer los 7 versículos de Apocalipsis, capítulo 2, donde comienza, como dicen los subtítulos en nuestras Biblias,
el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Verso 1, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mensaje a la iglesia de Éfeso, un poquito del contexto histórico de esta primera iglesia en la serie de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Era la capital del Imperio Romano en Asia Menor, hoy Turquía. Y era una ciudad con innumerables vestigios que habían edificado tanto los romanos como los griegos. En tiempos del apóstol Pablo, los historiadores dicen que tenía entre unos 250.000 habitantes, un montón de gente para el siglo I de la era cristiana primitiva. No solamente eso, tenía un estadio o un teatro con capacidad para 20.000 personas. Y una biblioteca, la biblioteca de Celso, que se convierte en un enemigo de los cristianos, que en esa fecha tenía más de 12.000 pergaminos. Una gran biblioteca en esos tiempos. No solamente eso, el nombre de Éfeso significa la ciudad de la madre, la ciudad de la deseada, la ciudad de la permitida. ¿A quién se refería a este nombre? Bueno, Artemisa, la diosa de los efesios. Ahí estaba el centro principal del culto a esta diosa. Además, en un templo de mármol que llegó a ser en ese tiempo una de las 7 maravillas del mundo. O sea, nada incomparable en construcción en aquellos tiempos. Desde el año 2015, Éfeso es declarado por la UNESCO un centro de arqueología, patrimonio universal de la humanidad. De las 7 iglesias, es la que más tiene vestigios arqueológicos para aquellos que han ido. La que sigue es la iglesia de la Odisea, o sea, la última de las 7 iglesias de Apocalipsis. Un centro arqueológico que usted, si pudiera recorrer ese lugar, duraría mínimo 3 horas para recorrer las ruinas de la iglesia, de la iglesia no de Éfeso, sino de la ciudad de Éfeso. Ahí llega el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero y en su tercer viaje misionero. En su primer viaje misionero está aproximadamente 1 año. En su segundo viaje misionero está 2 años. Y desde allí el apóstol Pablo va a escribir alrededor del año 62 de nuestra era lo que llamamos la epístola o la carta a los Efesios. Así un poquito del contexto histórico de la iglesia de Éfeso y cómo llega a tener un principio en el siglo I de la iglesia cristiana primitiva. ¿Cómo aparece Juan aquí en Éfeso? Bueno, primeramente, Juan sabemos que es el único de los 11 que sobrevivieron
después de Hechos 2, que no pasa por muerte de martirio, a diferencia de los otros. Juan, sabemos por la historia, es desterrado por el emperador romano, es desterrado a la isla de Patmos, y es ahí donde él recibe del testigo fiel y verdadero lo que nosotros hoy tenemos y conocemos como el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación. El apóstol Juan se convierte en el anciano o en el obispo, en el sobreveedor o al pastor, como quieras llamarlo, de la iglesia de Éfeso. Muere a una edad avanzada, según los historiadores, entre el 95 y 100 de nuestra era. Pero es en Patmos que muere, obviamente, en Éfeso. La tradición católica dice que él solía visitar a una anciana, a una mujer anciana en ese lugar. ¿Qué se cree? Estoy hablando de la tradición católica. Se cree que era María, la Madre de Jesús, que ustedes recuerdan, estando Jesús en la cruz, le da a Juan el deber de cuidar a su madre. Pero eso lo dice la tradición católica. Y si usted visita Éfeso, hay un lugar donde dice que es la casa de María. Ahora nos vamos al texto. ¿Okay? Ya pasamos el contexto histórico de Éfeso, ahora nos vamos a la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, número 1, vemos aquí una orden. Esa orden sabemos por el contexto del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Esa orden Juan la recibe ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo directamente, el cual se presenta con varios, en el capítulo 1, si ustedes lo leen con detención, se presenta con una variedad de nombres y atributos: el alfa y el omega, el principio y el fin, el Hijo unigénito y otros títulos que vemos allí que son usados en el capítulo 1 refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. O sea que, aclarando esto, sabemos, obviamente todos los libros de la Biblia fueron dados, inspirados por el Espíritu Santo, según lo que dice Pablo a Timoteo, pero en este caso hay veces nuestra Biblia dice el Apocalipsis de San Juan, y realmente es el Apocalipsis de quién? De Jesucristo. Juan recibe la orden de escribir, o sea que solamente él va a poner por escrito la revelación que va a recibir de nuestro Señor Jesucristo. Así que el autor realmente del libro de Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son? Dice, el que anda, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quiénes son las estrellas? Bueno, son los ángeles que él va a escribir, a dirigir el mensaje de las 7 iglesias. Y nosotros, por los comentaristas bíblicos, el consenso general es que esos 7 estrellas eran los pastores, los sobreveedores de cada una de las iglesias. ¿Quiénes son los 7 candeleros de oro? Obviamente las 7 iglesias. Así que ya tenemos aclarado ese punto, tenemos aclarado quién es realmente el autor del mensaje a la iglesia de Éfeso, y aquí va el mensaje. Yo conozco tus ¿qué? Yo conozco tus obras. Nosotros sabemos, por lo que nos enseña un pasaje de la Biblia, en el libro de los Hebreos, que no hay nada oculto para Dios. Todo está abierto a los ojos de Dios, a la omnisapiencia de Dios, a la omnisciencia de Dios,
todo está abierto, todo está desnudo, dice el autor de Hebreos, delante de sus ojos. Es muy importante esto porque no solamente Dios conoce tus obras, las obras de la iglesia también conoce tus obras. Conoce tus obras. Conoce también tu perspectiva de las obras que haces. Conoce también tus intenciones, tu agenda al hacer las obras. O sea que nada está oculto de la vista de nuestro Dios. Hay alguien que una vez escribió, dice, tú puedes aparentar ciertas cosas delante de los hombres por un tiempo, pero no puedes engañar a Dios todo el tiempo. O sea que nada está oculto delante de ¿qué? Delante de Dios. Y esta expresión, yo conozco tus obras, no solamente va a aparecer en el mensaje a la iglesia de Éfeso, sino también en las siguientes 6 iglesias. Es un parámetro, es una constante, es una base que Jesucristo se presenta a cada iglesia diciendo, yo te conozco, yo conozco tus obras, tú no te puedes esconder de mí, todo está abierto delante de mí, estás desnudo delante de mí, como dice el autor de Hebreos. Yo conozco tus obras. Y ahora comienzan los halagos. Comienza Jesucristo a dar las virtudes de esa iglesia. Primera cosa, tu arduo trabajo y paciencia. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 6. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Antes de pasar a las anteriores, ¿quiénes eran los nicolaitas? Era una secta de antinomianos que daba mucho énfasis en la gracia de Dios, que Dios, siendo su atributo el amor, podía pasar por alto cualquier pecado, y hasta ahí estamos casi de acuerdo. Pero nunca promovían la obediencia a la palabra de Dios ni la sumisión a Dios. O sea que el énfasis era en la gracia, digamos en la cultura italiana dirían la dolce vita, ¿verdad? La dulce vida, haz lo que quieras, de todas formas tu alma se va a ir al cielo, porque Dios es un Dios ¿de qué? De amor. Y dice que la iglesia de Éfeso aborrecía a los nicolaitas. Más adelante vamos a encontrar la iglesia de Pérgamo. No voy a entrar en esa iglesia, no quiero pisarle los callos a quien va a hablar de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, una de las cosas que tenía en contra era que ellos toleraban a los nicolaitas. Dejamos a los nicolaitas, volvemos a los versículos anteriores. Yo conozco tus obras, arduo trabajo, ardua paciencia. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Puedo ver las manos de los pastores que están aquí esta tarde? Algunos están pensando si son pastores. Otra vez, la mano de los pastores. Muy bien. Los pastores saben el final, ¿verdad?, del mensaje de la iglesia de Éfeso, ¿correcto? Pues lo leí en los versículos, los 7 versículos. ¿Saben cuál es el final? Ahora seamos honestos en esta tarde, los pastores. ¿Tú no quisieras tener una iglesia como la iglesia de Éfeso? Pastores, seamos honestos.
Claro que sí. Yo quisiera tener una iglesia donde Dios le diga, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado los que dicen ser apóstoles, has sufrido, tenido paciencia otra vez, trabajes arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Yo quiero tener esa iglesia. Quiero ser honesto. Yo quisiera tener una congregación que tuviera todas estas virtudes. Yo la quisiera tener. Esta es una iglesia Barcelona-Real Madrid. Top, elite. ¿No? Pero, ¿va a empezar el baile? Bueno, una iglesia increíble, increíble. Pero hay un pero allí, o un sin embargo. ¿Cuál es ese pero? Bueno, ahí está en el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Yo no hubiera querido leer esto. Ahora, yo no quisiera que Jesús viniera a mi iglesia y me dijera todas estas virtudes y al final me dijera, pero, sin embargo, has ¿qué? Dejado tu primer amor. Oh Jesús, qué inconforme que eres, ¿verdad? Qué inconforme. ¿Qué más quieres de esta iglesia? Es el 99% perfecto. 99%. Solamente por una cosa, nada más. Ahora me dice que tengo que arrepentirme, volver a las primeras obras, y si no lo hago pronto vas a quitar el candelero de tu lugar, si no me arrepentiré. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se nos dice en otros pasajes de la Biblia que no hay necesidad de otro sacrificio, ¿correcto? Porque ya hubo un sacrificio y es suficiente el sacrificio de Cristo. O sea que vemos en la vida de Jesús el ejemplo que no dio el 99%, dio el 100%. El 100%. Lo dio absolutamente todo. Ahora, ¿qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Quiero leerte una definición que encontré. Pasión por Dios. Que no puede haber otra cosa en tu vida que Dios. Que nada debe reemplazar a Dios en tu vida. Que Dios no le gusta estar en otro lugar, sino en el primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A Dios no le gusta estar en el segundo lugar. ¿Cuál fue el problema de la iglesia de Éfeso? En la página, en el enlace de whatquestions.org, dice: ahora no sentían la misma pasión por Cristo que cuando creyeron la primera vez. No sentían la misma pasión por Cristo que cuando creyeron la primera vez.
En estos meses que están corriendo, comenzando en enero, en 1974, por primera vez, 2 misioneros americanos comparten conmigo el Evangelio. El 8 de junio de 1974 estaba bajando las aguas bautismales. Cumplía ese día exactamente 19 años. O sea que si tú sumas 1974 a 2026, hace 52 años atrás. Yo no quiero que Jesús venga a mí y me diga: Sergio, me has servido por 52 años, pero has dejado tu primer ¿qué? Tu primer amor. No sentían la misma pasión por Cristo que cuando creyeron la primera vez. Su trabajo ya no estaba motivado por el amor. Habían perdido el primer amor, habían dejado abandonado el primer amor. Y es importante la conjugación del verbo dejar. Dice, habían dejado. Es una acción que voluntaria. Voluntaria. Fue un acto intencional de la voluntad. Estaban conformes con los versículos 2 y 3. Estaban conformes. Y una iglesia que cae en el conformismo es una iglesia que ha dejado su primer amor. Ayer por primera vez escuché en un intercambio que hubo, conversaciones de pastores, un lema de Pastor Leo, Pastor Carlos: vamos vamos con todo. ¿Vamos qué? Con todo. Leo que creo que, si no recuerdo mal, 2015, ¿verdad? 2005, ¿verdad? Llega aquí a Mendoza. O sea que ya han pasado, ¿cuántos años? 21 años. No tienen que usar el celular. Y han pasado 21 años, más de 2 décadas. Y todavía el tema sigue siendo que vamos con todo. Esa es una iglesia que no ha dejado su primer amor. Eso es como iglesia. ¿Qué tal tú ahora? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde está tu estado espiritual? Yo tuve un matrimonio en nuestra iglesia. Llegaron ya en edad avanzada. Un hombre que veía que tenía todavía algo más que dar en nuestra iglesia, en nuestro pequeño ministerio. Y una vez hablé con él. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te involucras más? Y me dijo esto: Pastor Sergio, yo di todo lo que tenía que dar en la otra iglesia. Y le dije, ¿qué tal si alguna vez tú estuvieras en medio de una aflicción, en medio de algún problema, y clamaras a Dios y Dios te dijera: yo ya hice todo por ti, arréglate ahora como puedes? ¿Verdad que no? Nunca va a ocurrir. Digo, a ver, explícame. Me estaba hablando en español, ¿verdad? Y los pastores a veces no entendemos, necesitamos traducción. Dime qué me quieres decir con eso que viste todo en la otra iglesia. Bueno, lo di todo. Yo estoy cansado de servir a Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tal tú en esta tarde? ¿Ya lo diste todo? ¿Y lo diste todo comparado a quién? ¿A Jesús? ¿Lo diste todo comparado a Pablo?
Del 0 al 10, ¿dónde estás? ¿Tendrías tú la valentía de decirme, yo estoy en 10, pastor, porque yo, 52 años después, estoy en menos 10? En menos 10. 71 años y no he dado todo. A veces creo que he dado todo, pero no le he dado todo. Ese fue el problema de la iglesia de Éfeso. Habían caído en una apatía espiritual. Se habían convertido en un mar muerto. Aquellos que han estado en Israel o han estudiado la geografía de Israel saben que hay un río, ¿verdad? El río Jordán. Interesante. El río Jordán alimenta a dos mares. En realidad, técnicamente son lagos. El Mar Muerto y el Mar de Galilea. Ambos reciben la misma agua. Uno se le llama Mar ¿qué? Mar Muerto. La primera vez que llevé un grupo a Israel en español, en las iglesias hispanas del sur de California, en la reunión de orientación que teníamos una semana antes del viaje para lo que se esperaba de ellos, conducta, puntualidad, portarse bien. Y les dije, cuando visitemos el área del Mar Muerto, vamos a tener la oportunidad de entrar a sus aguas. Aún yo voy a flotar allí. Con 45 libras de más voy a flotar. Se van a poder embadurnar con el barro, la arena del Mar Muerto. Y a la tarde, antes de cenar, vamos a tener un concurso de pesca. Algunos que fueron, ya dicen. Un concurso de pesca. Y el que pesque algo, próximo viaje a Israel, yo se lo pago. ¿Qué te parece la oferta? Claro, a algunos no les llegaba, no les caía el 20, ¿verdad? En esa reunión de orientación, algunos decían, pero pastor, no hay vida en el Mar Muerto. Se han descubierto unos pequeños microorganismos, pero no es para pescar, realmente. Uno apesta. Sí, se hacen cremas y aceites y cosas, ¿sí? Pero realmente el agua estancada apesta. Y mientras el otro, el mar de Galilea o el lago de Kineret, produce más de 30 especies de peces. 30 especies de peces. ¿Qué agua tienes tú? ¿Qué agua? ¿Has dejado tu primer amor? ¿Ya no tienes pasión por las cosas de Dios? ¿Crees que ya lo has dado todo? ¿Que ya no necesitas crecer? Cuando tenemos los retiros de varones, yo a veces les digo a varones que están en el Mar Muerto, le digo, ¿por qué no vienes? ¿Es un problema económico? Yo te presto el dinero, págamelo en cuotas, no hay ningún problema, devuélvelo en cuotas. Ven, algunos me han dicho, yo ya sé de lo que van a hablar. Siempre dicen lo mismo. Wow. Siempre decimos lo mismo. Gran problema. Y recuerda esto, cuando tú estés en un bache espiritual, no es culpa de Dios, es tu culpa. Porque has dejado, ¿qué? Has dejado el primer amor. En el manual que mencionó Leo, siempre se habla de la perspectiva de Dios versus la perspectiva del ¿qué? Del hombre. Y gracias a Dios, y están los principios de despojarse y revestirse para aquellos que alguna vez tomaron el curso. Y en el principio de despojarse y revestirse, siempre Dios nos presenta el problema
pero ya sea en el mismo pasaje o en otro pasaje, nos presenta la solución, porque Dios siempre tiene la solución. Aquí va la solución. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde ¿qué? De dónde has caído. Hubo un comienzo de este enfriamiento espiritual. Hubo un comienzo. Hubo una resbalada, hubo una caída. Pero Dios no quiere que te quedes tirado con la autocomiseración. Dios quiere que confrontes tu estado espiritual. Primera cosa, recuerda de dónde ¿qué? Has caído. ¿Y qué? Arrepiéntete. Arrepiéntete. En el mismo manual de autoconfrontación se hablaba de una escalera descendente, que hoy la mencionó alguien. Y una de las preguntas que se hacía, había que leer una página, ¿cómo volver a subir? Y les hacíamos leer a los estudiantes, lean esta página. Pero interesante, la solución estaba abajo, no estaba arriba. Decía abajo, el primer paso era confesar nuestros pecados específicos. Confesar nuestros pecados. Y es lo que dice aquí el mensaje. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Es una orden, no es una opción. Y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. En otras palabras, Dios había reconocido todas esas virtudes de la iglesia, pero habían dejado que su primer amor, ya lo hacían de una manera automática, mecánica, sin pasión, sin amor. Lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. No, no es así. No es así. Haz las primeras obras. Sí, hazlas. Eran buenas, pero hazlas desde la perspectiva del cielo, no de la perspectiva de la carne. Dice, porque si no, dice, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras ¿qué? Arrepentido. En el Sermón del Monte, Jesús, como parte del Sermón del Monte, nos dijo, ustedes son la luz de ¿qué? Del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede ¿qué? Esconder, sino que se la saca, se la pone encima de un almud y alumbra a todos los que están en casa. Sí, alumbre vuestra luz. ¿Delante de qué? De todos los hombres. Vuelve a buscar esa luz. Si no, Dios va a quitar nuestro candelero de nosotros, si no nos hubieran arrepentido. La obra que tú no hagas, si alguno de ustedes cree que somos indispensables en las iglesias que tú estás, los pastores sabemos que no lo eres. Y yo también sé que no soy indispensable. Y ya me estoy preparando para pasar la antorcha a alguien más entre abril y junio del año que viene. Porque no quiero caer en esa apatía de que ya lo hice todo, ya cumplí 26 años, 27 el año que viene, como pastor y ya no tengo más nada que hacer. No, voy a entregar la posta al mismo pastor que estuvo cuando nosotros los 2 años estuvimos en Uruguay, pero voy a seguir envolviéndome en algo más. Dios sabrá en qué me voy a envolver. Nosotros estamos yendo por segunda vez sobre el libro de los Salmos. La primera vez estuve 4 años en el libro de los Salmos. En el 119, que lo mencioné, tiene 22 estrofas, tuvimos 22 domingos. Y ahora estamos en el Salmo, hice el Salmo 92 antes de salir. Y la iglesia sabe que cuando llegue al 150 voy a entregar el manto. Interesante, en los últimos tiempos he visto gente que nunca oraba. Y ahora cuando entro en la iglesia los encuentro arrodillados orando. Así que por curiosidad
me he acercado a uno de ellos y le digo, nunca te vi orando cuando entres a la iglesia, ¿por qué estás orando ahora? Me dice, pastor, quiero que llegue lo más rápido posible el Salmo 150. Y bueno, ese es el amor, ¿verdad? Amor profundo. Y termina el mensaje de la iglesia de Éfeso: el que tiene oído, oiga. Y este no es el oído del sentido, ¿verdad? Uno de los 5 sentidos. No es el oído que espiritual. Además, algunas parábolas que contó Jesús, él decía al final, el que tiene oído, oiga. Y ahora nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, está en mayúscula, la tercera persona de la Trinidad, dice a las iglesias. Entonces, Jesús le está diciendo a Juan, no solamente este mensaje es mío, sino también proviene del cielo, de mi Padre, a través de ¿quién? De su Espíritu Santo. Así que si tienes oído en esta tarde, no me oigas a mí, un simple instrumento recordándote de volver a tu primer amor. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, me gusta esto, al que venciere. No dice a los que vencieren, dice al que venciere. Este es un llamado que individual. Es individual, tiene tu nombre, al que venciere. Cuando vayamos a la otra iglesia, Apocalipsis 2:10, sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la que muerte. No dice sean fieles, dice sé fiel. Es un llamado que personal. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Este no es el árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el Edén, es otro árbol. Yo me imagino siempre en la Nueva Jerusalén, yendo a ese árbol de la vida y quizás va a haber una sucursal de Starbucks, no sé si va a haber. Pero me gustaría, ¿verdad?, poder transformar del río, del agua de la vida, hacer un poquito de café. Y sentarme bajo ese árbol. Y que Dios me pase esa película de aquel verano de 1974. Cuando Él me llamó de las tinieblas a su luz que alumbraba. Yo nunca tuve vicios, pero 2 veces intenté suicidarme. Y la segunda vez me iba a tirar del edificio donde vivíamos. Justo venía un tío a visitar a mi mamá. Y me dijo, Sergio, ¿qué haces? Y me bajé. Fue ese verano que Dios trajo a mí el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y sí, 52 años he tenido subidas y bajadas. Pero no quiero que Jesús me diga un día, Sergio, me serviste por tantos años, pero dejaste tu primer amor, me dejaste a mí, te servías a ti mismo, dejaste tu primer amor. Quiero oír hoy ese mensaje. Y en los que siguen, quiero vencer, quiero comer de ese árbol de la vida, el cual está en medio de ¿qué? Del paraíso de Dios. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Ese 8 de junio de 1974, mientras yo bajaba las aguas bautismales, el coro de la iglesia entonaba un himno. En el himnario de la denominación que yo serví 10 años, era el 277. Me acuerdo que se fue ahí. Yo no pedí que lo cantaran. Para aquellos que hemos estado en iglesias ya hace algunas décadas, quizás alguna vez tuviste un himnario en tu mano. Uno de esos himnos
se llama Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro, oh Cristo, en ti. Te confiesa su delito mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. A tus pies, Señor, hoy me entrego. Vienes voces y placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa hoy me consagro, y su amor, mi amor será. Y el coro dice, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, hoy todo rindo a ti. Dios te bendiga, que puedas disfrutar esta conferencia. Y recuerda, iglesia tras iglesia, yo conozco tus obras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendiciones. Muy bien, vamos a tener un pequeño